¿Qué tal? Buenos días. Los candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Con ellos hablamos hoy en República. Será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona. Bueno, sin mayor preámbulo, vamos a introducir a nuestros invitados. Esta mañana nos acompaña el señor Rogelio Canales, él es candidato a magistrado de la Sala de lo Constitucional por el UNAJUD. También nos acompaña el señor Ulises Rivas, candidato a magistrado de la Sala de lo Constitucional, también por UNAJUD. Y también nos acompaña el señor Jaime Martínez, candidato y actual director de la ANSP. Caballeros, bienvenidos a República. Muchas gracias. Bueno, quisiera empezar con usted, señor Ulises Rivas, porque básicamente lo que se ha dicho para descalificarlo es que usted es una persona simpatizante del FMLN. Sí, mire, fíjese que en estos procesos siempre suceden estas cosas, ¿no? Y los abogados tenemos que ponernos de acuerdo porque aquí está en juego la administración de justicia de nuestro país. Y aclarando un poco, no es elección de Sala de lo Constitucional la que se va a realizar. Es la elección de 1/3 de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Ya será la Asamblea Legislativa la encargada de designar 4 vacantes, digamos, que quedan en la Sala de lo Constitucional, pero ese ya es trabajo de la Asamblea Legislativa. Puede ser que entren 4 para un periodo de 9 años o la Asamblea Legislativa determine lo mejor en este caso. Efectivamente, nosotros nos hemos sorprendido porque en esto del quehacer del gremio de abogados siempre hay personas o colegas que les gusta, digamos, hacer campaña sucia, hacer campaña de desprestigio, decir que uno como ciudadano, como salvadoreño, siempre va a tener derecho a una opción, el derecho a pensar, el derecho a disentir, el derecho a discutir y a llegar a buenos términos con una persona que no está de acuerdo con lo que uno piensa, igual uno llegar a términos, digamos, consensuados y sacar adelante las ideas que son las que al final van a prevalecer en un debate, ¿no? Pero lastimosamente en esto yo vengo observando desde noviembre, ni tan siquiera tenía la intención de participar como precandidato en la elección de abogados del gremio, cuando ya personas andaban haciendo campaña de desprestigio y diciendo, miren, por ejemplo, yo escuché lastimosamente a un magistrado de la sala decirle, le hace los mandados al partido X, u otra persona salió diciendo, es incondicional al partido X. Decir de que uno tiene derecho a pensar, ¿no? Y también no por el hecho de ser una persona militante de un partido político, uno le va a dejar de hablar. Yo creo que las personas que ejercen a plenitud sus derechos civiles y políticos y están inscritos a un partido, a cualquier partido de los legalmente inscritos, de los 10 que están inscritos en el tribunal, uno puede perfectamente platicar con eso. Es más, la misma Constitución dice que los funcionarios públicos tienen la obligación de coordinar y comunicarse para desarrollar mejor su trabajo. Entonces, apartarse o aislarse un funcionario y no coordinar con los otros funcionarios públicos para hacer de mejor forma su trabajo, creo que no es la idea, ¿no? Bueno, entonces, don Ulises, ¿usted no es simpatizante del FMLN? Mire, yo tengo muchos amigos en el FMLN como en otros partidos políticos. O sea, yo no tengo por qué enamistarme con militantes o personas del FMLN o de otros partidos. Si me quieren saludar, pues yo igual no soy una persona, digamos, ermitaña que me voy a aislar de la realidad, ¿verdad? Ok. Ahora, quiero ir con usted, don Rogelio. Siempre la pasamos bien cuando conversamos aquí, pero ¿usted es funcionario del FMLN o no? Más bien yo soy funcionario de este gobierno de El Salvador, en donde quien está en el poder es el FMLN. Pero yo no soy miembro del FMLN, ni pretendo serlo. No soy miembro de ningún partido político. Jamás en mi vida he militado en un partido político. No me interesa.
la militancia en un partido político hoy por hoy y en el pasado. Toda mi historia se puede revisar los diferentes padrones de los partidos políticos y no aparezco relacionado, porque nunca me ha interesado eso. Pero eso es diferente a tener un pensamiento político democrático, un pensamiento político que se sustente en una inclinación hacia que en el país se viva un Estado social, constitucional y democrático de derecho, en donde la justicia social impere para todo el mundo, es decir, que no haya exclusiones de ninguna naturaleza. Nuestro texto constitucional es un texto de carácter social, en donde toda la Constitución se pone en función del interés y del bien común para satisfacer las necesidades de toda la población de El Salvador. En ese sentido, usted encuentra en este país una diversidad de pensamiento político, una diversidad de posiciones ideológicas frente a la vida. Aquí nosotros cuatro tenemos posiciones ideológicas frente a la vida, es decir, la lectura que usted hace de la realidad que tenemos en El Salvador. Y existe una pluralidad de pensamientos, respetables todos los pensamientos y debatibles todos los pensamientos. Eso es la democracia. La democracia implica diversidad de pensamientos, diversidad de expresiones, y eso permite de que en el país se pueda garantizar los derechos de las distintas personas. En ese sentido, a mí se me seleccionó por mi manera de pensar, por mi pensamiento democrático, y se me nombró en un cargo en el que yo no he hecho distinción de ninguna naturaleza para la aplicación de la normativa y de las funciones que corresponden a esa entidad de gobierno. A mí me interesa muy poco de qué tendencia, de qué procedencia venga una persona. Lo que me interesa es que se cumpla con la ley. Lo que me interesa es que tenga la razón en sus solicitudes, en sus posiciones que hace como usuario de un sistema. En ese sentido le respondo la pregunta. ¿Que tengo un pensamiento político? Por supuesto que sí, soy un ciudadano que ejerce sus derechos políticos. ¿Que tengo una simpatía por un sistema que es democrático, que debe ser republicano, como la Constitución lo establece, que deben de circular las diferentes posiciones ideológicas? Por supuesto que sí. Carlitos, orgulloso de tener ese pensamiento y de servirle a mi país. Le reitero la pregunta, don Rogelio. ¿Es simpatizante del FMLN usted entonces? Yo soy simpatizante de quien tenga la razón. Si Arena tiene la razón, soy simpatizante de Arena. Si la democracia cristiana tiene la razón, soy simpatizante de la democracia cristiana. Entonces ya somos dos que le caemos mal a todo el mundo, porque de repente cuando uno coincide con uno dicen, este es rojo, se le sale el fustán tricolor, este tiene el pañuelo rojo. Así me habían dicho a mí. Fíjese que yo he tenido varias veces entrevistas con usted y hemos coincidido en ese tipo de pensamiento, y lo he seguido en sus redes y ya he expresado ese pensamiento y me parece que es correcto. Es decir, uno, señor, pueblo salvadoreño, comunidad jurídica, debemos de darle la razón a quien la tenga. ¿Y cómo se mide eso? Mediante constitución, mediante leyes, mediante un sistema democrático, quien sea. Como decía el colega Ulises, nosotros tenemos amigos, segurísimo que usted tiene amigos en todos los partidos políticos. Sí, así es. Nosotros también tenemos amigos en todos los partidos políticos. Tengo grandes amigos en el Partido Arena. Tengo amigos en la Democracia Cristiana, en el PCN. Y amigos en el FMLN, por supuesto que sí. Yo tengo varias amigas en el FMLN y también en Arena, que seguramente ahorita me están haciendo pedazos, pero bueno. Don Jaime, ¿qué hay de usted? ¿Simpatizante del FMLN? Simpatizante del FMLN, si lo soy, estoy ejerciendo mi derecho, ¿verdad? Mi derecho constitucional a tener un pensamiento libre, a decidir cuáles son mis opciones políticas también. Pero no estamos en esta contienda para definir si hay simpatías o no hacia un partido determinado.
Nosotros estamos entrando a esta contienda porque entendemos que el gobierno de El Salvador está conformado por varios órganos y dentro del gobierno, dentro de los órganos de gobierno está la Corte Suprema de Justicia y que es desde los órganos de gobierno que se puede aportar a la construcción del diseño constitucional que todavía nuestra Constitución, a pesar de haber sido manipulada y de haber sido interpretada antojadizamente muchas veces, en ocasiones muy certeramente tal vez por la actual Sala de lo Constitucional, pero lo cierto es que la han inclinado hacia un esquema, hacia un proyecto político determinado. Ellos lo han hecho. La Constitución tiene un diseño diferente. Desde nuestro punto de vista, la Constitución tiene las bases para la construcción de un Estado social y democrático de derecho, y a eso es lo que queremos nosotros aportar. Ahora bien, ya que estamos tocando este tema, la pregunta también que deberíamos de hacernos no solo los abogados, sino toda la ciudadanía, porque es algo que nos corresponde, es que ¿por qué si la Constitución de la República en el artículo 72 define cuáles son los derechos políticos fundamentales de todo ciudadano, y que son 3? El primero es asociarse para formar partidos políticos o integrarse a uno ya constituido, primero. Segundo, el segundo derecho constitucional de carácter político es el primero es ejercer el sufragio, votar. Todos podemos votar, elegir a los candidatos que van a los órganos de Estado. El segundo, pertenecer a partidos políticos o crear uno nuevo. Y el tercero es el de optar a cargos públicos cumpliendo con los requisitos que dice la Constitución. Entonces resulta que la Constitución, en cuanto a esos requisitos para llegar a ejercer el cargo, como en este caso al que nosotros pretendemos aspirar, porque estamos pretendiendo aspirar, todavía no somos ni aspirantes, tenemos que conseguir la inscripción y luego ir a las elecciones. Esos requisitos, de acuerdo a la Constitución, son tener unos requisitos de carácter personales, ¿verdad?, que dice ser salvadoreño de nacimiento, ser abogado de la República, tanto tiempo de ejercicio en la profesión, etcétera. Esos son formales, digamos, y de ahí vienen unos que son de carácter sustancial, pero que no los definió la Constitución, sino que pero son los de fondo: tener competencia y moralidad notoria. ¿Cómo se mide una y otra de estas categorías? Pues eso es lo que está en construcción y en discusión. Cada uno de nosotros, en cuanto a la competencia, para poder entrar, hemos sido previamente examinados, evaluados acerca de nuestras trayectorias profesionales, si cumplimos lo que las leyes dicen, y por otro lado, si tenemos solvencia académica en ese sentido, solvencia de demostradas capacidades en nuestros diferentes ámbitos laborales, y eso lo hemos demostrado. Y la competencia notoria, ¿cómo se mide? Se mide cada vez más exigente, cada vez más rigurosa. Venimos todos los que estamos aspirando a llegar a la Corte Suprema de Justicia, no solo nosotros, sino los colegas de las otras asociaciones, han tenido que presentar ayer ante la FEDAES, no sé, como más de 40 documentos, creo, todos ellos dirigidos a saber si usted es una persona solvente moralmente y éticamente y jurídicamente, porque tiene que presentar solvencia de la policía, solvencia de centros penales, tiene que presentar también solvencia de todos los órganos del Estado, de todas las instituciones que regulan el comportamiento de una persona, y en el caso de que hemos sido funcionarios todavía más: solvencia de la Fiscalía General de la República, solvencia de la Corte de Cuentas, solvencia de las 2 Procuradurías, la de Derechos Humanos y la Procuraduría General de la República, solvencia de la sección de investigación profesional de la Corte Suprema de Justicia, y se me queda la de probidad, solvencia de la sección de probidad, solvencia también del Tribunal de Ética Gubernamental, todo esto, y esas solvencias todos las acreditamos. Entonces, con la frente en alto, nosotros venimos a decir acá, nosotros reunimos los requisitos que la Constitución dice, y la Constitución es bien clara. Ahora, eso que la Sala de lo Constitucional actual, y hay que recalcar actual porque las salas son temporales, los órganos, las personas que integran a los órganos son temporales, los órganos son permanentes. Ha sentado una jurisprudencia que yo lo he dicho continuamente, es una jurisprudencia en esta materia de establecer o interpretar los requisitos constitucionales, especialmente el de moralidad notoria, que ellos han dicho que eso tiene que ver con la independencia judicial. Solo desde ahí hay que discutir muy fuertemente si eso es cierto o no, porque
la Constitución lo que exige justamente es que un juez sea independiente, pero la independencia se ejerce en los casos concretos. La independencia no es, digamos, como un vestido que yo me pongo, sino que debo andar con él todo el tiempo. Eso se ejerce específicamente en el momento en que se va a decidir un conflicto jurídico. Y en esos conflictos jurídicos, un magistrado de la Corte, como otro juez de otras competencias, no está todos los días discutiendo temas que tienen que ver con la inclinación hacia una ideología determinada o hacia un partido determinado. Entonces, no es que se le deba exigir a un magistrado independencia solamente de las corrientes de pensamiento político o de los partidos, es que debe sustraerse en su momento y debe ser independiente también de los poderes económicos, de los intereses empresariales, de los intereses corporativos, de diferentes expresiones organizadas de la sociedad. Debe ser independiente también de credos religiosos, por ejemplo. No puede inclinarse hacia un lado y hacia otro. Es mucho más lo que exige, pero esa independencia se ejerce ahí en ese momento. Entonces, y por otra parte, es bastante discutible, enormemente discutible, y desde mi punto de vista insostenible, que la Sala haya construido ese concepto tan amplio y difuso como es el llamado vínculo material partidario. ¿Por qué? Porque nosotros también hemos acreditado solvencia del Tribunal Supremo Electoral, en el que demostramos que jamás en nuestra vida hemos sido miembros de un partido político, que a partir de ahí sí ya hay un vínculo, es un vínculo material. Probablemente en ese tema yo estaría inicialmente de acuerdo, posiblemente, y creo que aún así yo no compartiría que a una persona se le puede excluir de optar a un cargo como este por el hecho de ser miembro de un partido político, por diversas razones. La primera es porque al ser alguien miembro de un partido político no está cometiendo ninguna falta, ni ningún delito, ni ningún pecado. Es un derecho constitucional, ejerció un derecho constitucional. Segundo, por lo que antes decía, porque si a esa persona le vamos a exigir independencia e imparcialidad, va a ser en el momento que él tenga la investidura de juez o magistrado y resuelve el caso concreto. Y si alguien tiene la duda o considera que esa persona se va a inclinar hacia algún lado, ya el derecho establece los remedios para eso. Él se puede inhibir, él se puede excusar, decir yo aquí no puedo conocer porque aquí está involucrado un interés de un sector ideológico de un partido con que yo me identifico y me sustraigo. Y si no quiere él, entonces la parte contraria o la parte interesada, la parte demandante o la parte demandada puede decir yo lo recuso, yo exijo que esta persona se separe. Eso es así es como funciona el derecho. Y el tercer argumento fundamental es que solo en El Salvador creo que aquí es el único país donde se ha establecido ese criterio tan amplio, tal vez no el del vínculo material, porque el vínculo material sí está el vínculo formal, es decir, ser miembro de un partido político puede estar en otras legislaciones, pero el llamado vínculo material, ese es un concepto amplio, difuso, que ha sido la Sala la que ha querido llenarlo de contenido y por tal se puede entender cualquier cosa, como el hecho de que alguien sea amigo o tenga un vecino que es miembro de un partido político y le hable todos los días porque tiene que hablarle o porque se reúne de vez en cuando con él o porque se sacó una foto un día con un representante de un partido político, ya con eso le pueden decir a una persona que tiene no solo un vínculo, sino como aquí también han dicho los colegas, sino que le dicen no solo tiene un vínculo, sino que esa persona está totalmente supeditada al pensamiento y a las directrices de ese partido político. Ese es un calificativo, esa es una forma atentatoria de negarle la personalidad y la autonomía a cualquier individuo. Pero además, Jaime, la Constitución no establece límite en eso. Y si la Constitución no lo establece, no hay por qué una ley establezca condiciones que la Constitución no dice. Ok, tengo que ir a la pausa. Cuando regresemos, dos conceptos me asaltan en este momento a la mente. Juris taciti, el primero, y segundo, si realmente los jueces son autónomos o no son autónomos cuando ejercen ya como magistrados, porque los jueces que actualmente tenemos en el 2009 fueron jueces partidarios y no me van a decir que no. Ya volvemos.
Gracias por continuar con República. Bueno, quisiera iniciar en este momento con usted, don Jaime, porque el concepto que adelantamos, y me corrigió mi querido amigo, el presidente del Centro de Estudios Jurídicos, no es Iuris Stasis, sino es stare decisis. Vale, qué bien. Porque yo por lo menos vengo de una tradición que es la tradición de los Estados Unidos, y en Estados Unidos a veces, no a veces, toma más de 100 años en que cambie un precedente judicial, pero cuando yo los escucho hablar a ustedes, da la impresión que en 9 años vamos a tener otro precedente judicial en muchas de las decisiones que ya se tomaron. Bueno, sí, el antecedente judicial, la jurisprudencia que se va asentando, por supuesto que se hace justamente como para que exista una interpretación que sea válida, que sea sólida, frente a ciertas vacíos o a ciertas lagunas jurídicas que puedan haber en la Constitución y en las leyes. Y por lo tanto se reputa inicialmente de un carácter permanente. Pero ya usted dijo algo, esto es muy propio del derecho anglosajón, del derecho, no del derecho continental. En el derecho continental pueden haber cambios jurisprudenciales, por supuesto que no antojadizos ni tampoco de la noche a la mañana, pero pueden haberlos con la evolución del tiempo, el desarrollo del tiempo por un lado, como también con la evolución del pensamiento jurídico. Y más aún cuando hay decisiones o cuando hay un criterio jurisprudencial que es debatible, que es ampliamente discutible, como este punto que acá nosotros estamos planteando. Es sumamente discutible, no hay más que la opinión de 4 magistrados que decidieron ellos interpretar a su antojo la Constitución y llenar de contenido 2 conceptos que, si bien es cierto, son conceptos abstractos porque así lo establece la Constitución, la competencia y la moralidad notoria para aspirar a estos cargos, pero eso no quiere decir que los criterios que ellos tengan base material para haberlos llenado de contenido. Por ejemplo, base material sería que ellos, para decir que es la moralidad notoria y que dentro de ellos está la desvinculación de los partidos políticos, ya sea material, como ellos le dicen, o la desvinculación formal, es decir, ni ser parte de partidos políticos ni tener ningún vínculo con ellos de ninguna clase, que eso es lo que yo llamo un concepto ampliamente difuso. Entonces, si eso tuviera una buena sustentación, tendría que haber la sala que ha acudido al derecho comparado, a la doctrina de los autores en materia constitucional que se hayan pronunciado sobre eso, a la jurisprudencia también internacional o jurisprudencia comparada, y no van a encontrar nada de eso porque no tiene ese sustento. Ha sido una interpretación de ello. A mí me parece que este sí sería uno de los criterios que pueden ser discutibles y pueden hasta modificarse. Lo dije en el 2015 y los mismos magistrados de la sala me dieron la razón, dijeron: es cierto, la jurisprudencia que estamos sentando no es pétrea, puede cambiar. Eso no quiere decir que todo deba cambiar, como tampoco nadie pretendería, yo no pretendería para nada que todas las sentencias que la sala ha dicho y que todos los antecedentes jurisprudenciales que está dejando en sus interpretaciones, todas deben ser modificadas, porque hay que reconocer que en materia de avance de los derechos fundamentales de los individuos, de las personas en general, de los derechos humanos, han tenido unas sentencias muy encomiables, muy importantes, ¿no? Pero hay otras materias que sí son discutibles y pueden cambiar. Don Ulises, ¿me dejan ustedes la sensación de que el stare decisis va a salir volando por la ventana una vez ustedes sean electos magistrados? No, mire, en primer lugar nos gusta que la comunidad jurídica esté pendiente, ¿verdad? Y si un colega le escribe y lo corrige, eso es bueno. Algo estamos haciendo bien, estamos generando dinamismo jurídico, ¿verdad? La comunidad jurídica está pendiente, estamos haciendo la bulla que estamos haciendo, es por la defensa de nuestros derechos fundamentales, de los derechos constitucionales del pueblo salvadoreño. Entonces, eso a mí me llena mucho de alegría, ¿no? Que la gente esté pendiente de lo que decimos. Mire, lo que pasa que aquí es que se ha satanizado a los partidos políticos y hay muy gente buena dentro de las filas de cualquier partido político del país. Hay un ataque encarnizado y voraz hacia la gente que hace política. Y empezaron por las cuestiones de la sala. Bueno, yo me remonto a 2009, cuando nombraron a los magistrados de la actual Sala de lo Constitucional. Ese fue un arreglo, hombre.
O sea, dejémonos de cosas, vean, no vengamos a enarbolar banderas de transparencia cuando el proceso no fue transparente. Todos lo conocemos. Fue negociado, el órgano natural que iba a nombrar a estos magistrados no fue la Asamblea Legislativa, se negoció en Casa Presidencial, ¿verdad? Y todos lo conocimos por los medios de comunicación, ¿verdad? Eso ni vale la pena estarlo discutiendo. Si nos remitimos al sistema social y jurídico de Norteamérica, a los magistrados de la Corte Suprema o de la Suprema Corte de Estados Unidos los nombra el presidente de la República y no hay ningún problema. Lo que decía Jaime tiene toda la razón, es el comportamiento, la forma de actuar cuando el funcionario llega a sentarse o a tomar cargo o a tomar posición, perdón, de su cargo. Es donde vamos a decir si él es, ¿verdad?, parcial o imparcial, ¿verdad? Pero antes es estar juzgando el trabajo que va a hacer. Mire, aquí las resoluciones no son perpetuas, ¿verdad? No pueden haber penas perpetuas en el país. Y de repente a todos los funcionarios que los han declarado inconstitucionales, por supuesto vínculos con partidos políticos, los quieren ver condenados para toda la vida y que no tengan acceso a fuentes de empleo o a trabajo. Así lo quieren ver, lo quieren satanizar. Eso no puede ser. Partiendo de eso, las resoluciones son las firmes, Carlos. Esas son las firmes. Pero los criterios que usan los jueces para resolver de esa forma, esos sí pueden ser modificables. Claro, para modificar un criterio que va dentro de una resolución, usted tiene que motivar y sustentar muy bien por qué lo está haciendo. Tiene que fundamentar, tiene que hacer una motivación muy exhaustiva y muy rigurosa, aplicando todos los criterios jurídicos y todos los principios del derecho y decir por qué usted puede modificar o puede revisar un criterio que van en resoluciones, y por lo general esos criterios son modificables si ese criterio se le encuentra alguna violación a los derechos fundamentales de las personas, porque este Estado, nuestra Constitución dice que el origen y el fin de este Estado salvadoreño es la persona. Entonces hay que proteger a ese bien jurídico importantísimo en la vida social. Entonces, por esa razón usted sí puede modificar. Si usted encuentra como juez y como juzgador, si usted encuentra que ese criterio puede ser dañino a derechos fundamentales, a derechos humanos, entonces usted se tiene que remitir al derecho constitucional, al derecho convencional y al sistema jurídico vigente y motivar muy bien por qué es que usted va a decidir modificar un criterio que se está aplicando en resoluciones. Ok. Bueno, don Ulises y don Jaime básicamente se acabaron el tiempo, don Rogelio, pero le voy a dar 2 minutos para que usted nos dé la última palabra. Bueno, me dice que falta un bloque más, así que dele. Es que su pregunta realmente tiene respuestas prácticas. Nuestro orden constitucional establece de que debe de existir diversidad de pensamiento, y en la sala de lo constitucional y en las demás salas de la Corte Suprema de Justicia, la diversidad del pensamiento jurídico existente, de las distintas corrientes del pensamiento jurídico, pluralidad. 2, se necesita que una resolución sea pétrea, que no pueda ser modificada si la misma Constitución está siendo modificada por los señores de la Sala de lo Constitucional y puede ser modificada por la misma Asamblea Legislativa en 2 legislaturas. Si la misma Constitución establece las únicas cláusulas o disposiciones que no pueden ser modificadas, la relativa a la alternabilidad en el ejercicio del poder político principal, el hecho del territorio nacional y la forma de gobierno del país, eso no se puede modificar, es pétreo. La Constitución que nosotros tenemos es una Constitución escrita, formal, semirrígida, que para poderse modificar se necesitan 2 legislaturas, pero los señores magistrados han modificado esta Constitución y no se han atenido a su texto tal como se los mandata la Constitución. Pero al mismo tiempo, usted tiene ejemplos prácticos. Bueno, la amnistía en el país era una ley que había sido declarada constitucional anteriormente, pero estos señores vinieron y dijeron, es inconstitucional. Ajá, ¿y cómo queda esa figura? Pero hay disposiciones de las otras anteriores salas que los señores también declararon
con una forma diferente esta sala, pero entre ellos mismos las resoluciones que han tenido no han tenido seguridad, porque en un momento aplican un criterio, en otro momento aplican otro criterio. Y ha habido cambios en la sustentabilidad de los criterios y de las resoluciones que han emitido. ¿Dónde queda la figura? Pero además de eso, Carlos, es muy difícil que se pueda, sobre esa diversidad de pensamiento jurídico y la composición de la sala, de que se pueda dar pie atrás en resoluciones cuando existen pluralismo y se necesita de que al menos haya 4 personas que tengan la misma idea de reformar. Si es cierto que hay pluralismo, ahí va a haber 4 personas que piensan diferentes, de distinta corriente del pensamiento, y difícilmente se ponen de acuerdo para echar atrás lo que ya se puso. Sin embargo, le digo, eso es jurisprudencia constitucional, eso es una disposición que no está escrita en forma pétrea. En los Estados Unidos han habido modificaciones importantes a resoluciones del Tribunal Supremo. Han dado casos en donde cambian lo que antes se tenía como verdad absoluta. Aquí en nuestro país ha ocurrido eso. Eso no es la norma, es la excepción. No es la regla, es la excepción. Entonces, que no nos sorprenda si se puede en un momento determinado cambiar el criterio jurisprudencial constitucional, y si se pudiese modificar una resolución que antes se ha emitido, pero que lo veo materialmente bastante difícil si acaso se tiene una composición pluralista en donde haya diversidad de corrientes del pensamiento jurídico. Ok, con ese vamos a la pausa. Algunos nos dicen progresistas seculares, yo nos digo a nosotros republicanos, por lo menos en este programa. Cuando regresemos, un par de preguntas que yo creo que van a ser difíciles para todos y cada uno de ustedes. Antes de eso, déjeme contarle que el Banco Promedica de El Salvador cuenta con 44 puntos de atención en todo el territorio nacional. Tiene más de 100 cajeros, tiene 69 corresponsales financieros también. Si usted quiere más información, llame al centro de contacto 25135000 o sígalos en el Facebook como Banco Promedica El Salvador. Ya volvemos. Gracias por continuar con República. Bueno, aquí en República vino una ex magistrada de la Corte Suprema Justicia de México y me dijo 2 cosas que para mí fueron completamente iluminantes. Uno es que en una república todos tenemos 2 derechos fundamentales: el derecho a la autodeterminación y al libre desarrollo de la personalidad. Luego también el doctor Mario Solano, que es un gran jurisconsulto en este país, me dijo, los presupuestos de la Constitución son 2, me dijo. La libertad es uno y el otro la igualdad. Pero en este país de repente hemos avanzado un poco en la libertad, pero no necesariamente en la igualdad. Y a ustedes, si son electos como magistrados de la Corte Suprema de Justicia, les va a llegar una demanda que seguramente la van a poner en 1 o 2 años, no sé, que es sobre el matrimonio igualitario. Tienen 2 personas del mismo sexo la libertad y la igualdad de querer casarse en este país, don Rogelio. Bueno, mire, sobre la base del presupuesto que hablaba el doctor Solano y la jurista mexicana, y el pensamiento que usted trata de que se pueda enarbolar, a mí me parece que las personas tienen libre determinación en su vida y hacen lo que creen. Con ley o sin ley, la materialidad de los hechos ahí están. Históricamente, aquí ha tenido vínculos de homosexualidad históricos a distintos niveles de los estratos sociales. Es una verdad oculta que aflora por todas partes en el mundo, y el país no es la excepción. Muchos países de avanzada a los que tratamos de imitar en los Estados Unidos, en Europa, hacen esa legislación tendiente a legalizar la libertad por la preferencia sexual que se tiene
de una persona y en una unión que se da entre personas de un mismo sexo. Nosotros creemos de que en un momento determinado se tendría que hacer análisis del caso concreto, pero yo estoy esbozando mi pensamiento, la libertad que tiene la persona y que generó una personalidad determinada en el correr del tiempo. Usted hacía referencia también a la autodeterminación. ¿Qué es la autodeterminación? Es algo vinculado a la soberanía, al poder soberano que tiene un pueblo o que tiene un país. Es decir, poderse dictar a sí mismo su propia legislación. Falso, Carlos, eso es falso. Hay supremacía en órganos internacionales que determinan por dónde. Hay supremacía con gobiernos amigos que determinan cómo pueden cooperar con este país si hace cambios determinados que le doblegan a que la soberanía, que la autodeterminación no sea tal. Hay organismos financieros que le dicen sí y solo sí. Es decir, es una expresión muy bonita e importante la autodeterminación, pero que tenga eficacia es otra cosa. Que se pueda abogar por eso, que sea un ideal del pueblo y de todo el país que quiere establecer su propio destino, su propio curso, es muy importante, pero es relativa a esa situación. Igual la igualdad, aquí no existe igualdad, todos somos iguales ante la ley. Así dice la Constitución y así dice la ley secundaria. Entonces deberían poder dos personas, usted y yo probablemente no compartamos, y a usted obviamente le gustan las mujeres y a mí también me gustan las mujeres, pero no todos compartimos esa inclinación. Pero una cosa es lo que personalmente creamos, otra cosa es lo que nuestra iglesia nos diga y otra cosa es la república. En la república todos tenemos igualdad de derechos y estas personas deberían poder contraer un contrato civil que se llama matrimonio, ¿o no? Bueno, es que la respuesta se la da a esa práctica de que hablamos en el derecho comparado. Hay una cantidad de leyes que se dan en el exterior, algunos limitando, algunos autorizando. Cuando se venga el debate aquí, vendrán corrientes del pensamiento diversos, se llevarán al Congreso, en el Congreso se discutirá, se llevará a la Corte, en la Corte se discutirá, pero lo importante es que la inclinación y la definición sexual de cada persona debe ser respetada. Y digo, esto no es una cuestión de leyes, es una cuestión de realidades. Allí está esa realidad, quiera usted o no, quiera yo o no, tenemos una definición claramente establecida como inclinación sexual. Nosotros, pero las otras personas también tienen el derecho que la Constitución les establece de que tienen la libertad de poder optar ellos a lo que crean conveniente en la vida. La vida les determina eso y no son condenables por ese hecho. Y es una realidad que usted la encuentra en la diversidad de estratos sociales, en las instituciones, en los órganos de gobierno, en las universidades, en distintos lugares usted encuentra ese fenómeno que no puede usted cerrar los ojos a esa realidad. Okay. Eso tiene que ser objeto de análisis y de discusión parlamentaria y de discusión en su momento en la Corte Suprema de Justicia, que la inmensa mayoría del pensamiento jurídico determinará qué es lo que quiere este país hacia adelante. Ok. Don Ulises, lo veo un poco incómodo sobre este tema. No. En la pausa usted dijo que era una pregunta difícil y fíjese que no es difícil. Mire, siempre que se discuten grandes temas en el país, hacemos una mirada a cómo lo resuelven o cómo está regulado en Estados Unidos de Norteamérica. Bueno, muchos estados de Estados Unidos, valga la redundancia, es permitido el matrimonio entre dos personas del mismo sexo. Entonces, si vamos a hacer una mirada hacia allá, yo creo que se debería de permitir si hacemos esa mirada o esa comparación, porque allá sí se permite, ¿verdad? Entonces no vamos a caer en contradicciones de unas cosas sí las tomamos y otras cosas no. Tenemos que tropicalizar, ¿verdad?, lo bueno de las legislaciones de otros países. Si me lo pregunta personalmente, yo soy católico creyente, no practicante, no voy a misa y no soy conservador. Ahí le doy la respuesta.
Ok. Don Jaime, tiene la última palabra. Sí, cómo no. Bueno, primero que nada, por ahí estaba yo interactuando en las redes sociales y me hacen la sugerencia de que ponga más atención y tienen razón, pero yo estoy siempre pendiente. No, estoy interactuando también porque estaba tuiteando, don Jaime. Exactamente, estamos ahí en el WhatsApp, sí, porque ya hay discusión en las redes sociales y creo que ahora todos estamos como obligados a estar pendientes de todo lo que acontece. Y bueno, en las tareas que tenemos nos hemos acostumbrado un poco a eso. Yo también considero que este es un tema que hay que dejarlo al momento concreto de la discusión. Yo sí creo, me pronuncio en favor de la libre autonomía y la libertad de la construcción de la personalidad propia que todo individuo tiene. Y en un Estado constitucional, social y democrático de derecho, en una república, como se llama este programa, el individuo tiene que tener ese margen de autonomía y de libertad. El límite que tiene la libertad de cada individuo está en el ejercicio de los derechos de los demás. En la medida que ese derecho, los derechos de los otros, no se vea lastimado, no se vea conculcado, limitado o restringido por el ejercicio del otro, en esa medida la persona es libre de hacer lo que quiera con ello. La Sala de lo Constitucional ya se ha pronunciado al respecto sobre eso, por ejemplo, en materia de consumo de drogas. En consumo de drogas la Sala ya dijo claramente que el individuo cuando consume una droga está inclinándose en el ejercicio de su autonomía personal. Que en pocas palabras, por consumir droga una persona, dijo la Sala, no puede ser condenada, no puede ser delito. Otra cosa es que se interprete que la cantidad de droga que tiene o el lugar donde estaba puede haber sido usado para el comercio, que es otra cosa, pero no para el consumo personal. El consumo personal en el país, en ese sentido, basado en la autonomía, esta Sala de lo Constitucional dijo que eso no es delito. Y en esta otra materia tan polémica, pues será también en su momento esta sala o a la que le corresponda pronunciarse. Entiendo que nada menos ayer emitió una medida precautoria en la que le dijo a la Asamblea Legislativa, esto es una cosa bien interesante porque es a la Asamblea Legislativa entrante, entiendo yo que es a la legislatura que va a entrar de la elección, le ha inhibido de que ratifique el acuerdo que ya tenían de prohibir en la Constitución el matrimonio entre personas de diferentes sexos. Es decir, había ya un acuerdo en la Asamblea Legislativa de introducir una reforma constitucional para prohibir eso. Y la Sala les ha dicho, les inhibo de que lo ratifiquen. Es decir, estamos entrando pues en un terreno bastante duro y polémico, porque si es a esta legislatura, bueno, desde ahí es discutible si desde la Sala de lo Constitucional, antes de que se tome una decisión en un órgano de Estado, que es el primer órgano del Estado del país, la Asamblea Legislativa, les diga, ustedes no pueden pronunciarse. Es bastante discutible ese hecho. Y si es a la legislatura que va a entrar después de las elecciones de marzo, es todavía más discutible, porque como decirle a alguien, ni se le ocurra pensar en una posible inconstitucionalidad. Entonces, ¿hasta dónde estamos llegando? Y yo creo que es donde se demuestra, en buena medida, con casos como estos, que independientemente del valor que le vaya a dar la Sala a la interpretación de la Constitución, puede ser muy positivo, puede ser muy negativo, según diferentes sectores lo interpreten. El tema es, ¿tiene o no atribución un órgano de Estado para decirle a otro que ni se le ocurra pensar o actuar de una manera que ni siquiera sabe cómo va a decidir? Es decir, ¿quién puede decir qué está pasando en la cabeza de cada diputado en este momento sobre ese tema? Los actuales y los futuros. ¿Sí? Bueno, con ese ya nos vamos a quedar. No me resta más que agradecerles que hayan estado esta mañana aquí en República y someterse a este asado que les... Don Rogelio, siempre un placer verlo. Ya volvemos.